El día de hoy vamos a ver generalidades de las articulaciones. Vamos a empezar con los componentes de las articulaciones y posteriormente la clasificación de las articulaciones. Las articulaciones se definen como la unión de dos o más huesos y tejidos. El primer componente son los huesos. Estos son la unidad funcional del sistema esquelético. Si quieren ahondar un poco más en el tema, pueden visitar nuestro video Generalidades del sistema esquelético. El cartílago es el segundo componente de las articulaciones. Este es un tejido conectivo especializado, avascular y semirrígido que brinda flexibilidad al hueso y también una superficie deslizante para facilitar el movimiento. Del cartílago existen tres tipos. El primero, el más abundante en el cuerpo, el cartílago hialino. Contiene en su matriz extracelular colágena tipo 2. Se encuentra en cartílagos traqueales, cartílagos costales y cartílagos articulares. El segundo tipo, el cartílago fibroso. Es un tipo de cartílago que en su matriz extracelular contiene fibras de colágeno tipo 1, ordenadas de manera densa y gruesa. Estas le confieren alta resistencia a fuerzas de tensión. Lo podemos encontrar en los discos intervertebrales, así como en los meniscos. El tercer tipo de cartílago es el cartílago elástico. Este contiene fibras de colágeno tipo 2 y elastina. Lo encontramos en epiglotis y también lo podemos encontrar en trompa auditiva, también llamada trompa de Eustaquio. Los ligamentos son el tercer componente de las articulaciones. En este esquema los podemos ver representados con el color verde. Se definen como elongaciones y engrosamientos de tejido conectivo fibroelástico. Su rigidez depende de su firmeza. En comparación con los tendones que unen músculo con hueso, estos unen hueso con hueso. Antes de empezar a hablar de la clasificación de las articulaciones, debemos de definir algunos otros componentes. El primer componente del que vamos a hablar es la cápsula articular. Está representada por estas dos membranas. La primera y más externa es la membrana fibrosa. Esta se continúa con el periósteo y se encarga de rodear y estabilizar la articulación. La segunda es la membrana sinovial. Es una membrana altamente vascularizada y es la encargada de producir el líquido sinovial. Este se encuentra dentro de la cápsula articular. Sus componentes son agua, minerales, proteínas y mucina. El segundo componente del que vamos a hablar se encuentra en este dibujo. Estos son los discos intervertebrales o discos articulares. Estos son tejido conectivo fibroso que se encargan de mejorar el acoplamiento de las superficies articulares y así poder generar movimiento. Ahora vamos a hablar sobre la primera clasificación de las articulaciones. Esta va en función del movimiento. Primero debemos definirla en un plano cartesiano, ya que en él podemos observar ejes de 90 grados, también llamados ortogonales. La primera sería la uniaxial. En ella solo existe un eje de movimiento. La segunda son las biaxiales. En ellas existen dos ejes de movimiento, como se puede ver en este plano. Las terceras son multiaxiales. En ellas existen tres o más planos de movimiento. Ahora vamos a hablar de la segunda clasificación de las articulaciones. En esta englobamos la composición y la funcionalidad. De las primeras que vamos a hablar son de la sinartrosis. Ellas se caracterizan porque tienen poco o nulo movimiento. De estas existen dos tipos, las fibrosas y las óseas. Las fibrosas, la primera son las suturas. Solamente se dan entre huesos craneales. El ejemplo es el hueso frontal y su unión con el hueso parietal. Las segundas son las sindesmosis. Estas se unen por ligamentos de distinta longitud. El ejemplo que tenemos aquí es la unión del peroné con la tibia a partir de una membrana interósea. Estas fueron las fibrosas. El tercer tipo de la sinartrosis son óseas o también llamadas sinostosis. Es la unión directa, hueso con hueso, sin ningún tejido que se interponga.
El primer ejemplo es la unión del occipital con el esfenoides y el segundo ejemplo es la unión de los huesos sacros. Ahora vamos a hablar del segundo tipo, las anfiartrosis. Poseen cartílago entre las superficies de contacto óseo. Existen de dos tipos. El primero, la sincondrosis. Poseen cartílago hialino que permite el crecimiento óseo de manera longitudinal, por lo tanto son temporales. Tenemos dos ejemplos. El primero, el cartílago interpuesto entre el esternón y la primera costilla, así como las metáfisis en los huesos largos. Y el segundo tipo, la sínfisis. Estos poseen cartílago fibroso que permite muy poca movilidad. Existen dos ejemplos. El primero, la sínfisis del pubis. El segundo, los discos intervertebrales. Ahora vamos a hablar del tercer tipo de articulaciones que son diartrosis. Estas se caracterizan por ser las más móviles, por tener cartílago articular interpuesto entre los huesos y por tener cápsula articular. Les preparamos una mnemotecnia. Esto es para que no olviden los nombres de estas 6 articulaciones. Girasoles, plantas, troncos secos. Las primeras de las que vamos a hablar son las gínglimo. Semejan a una bisagra, permiten los movimientos de extensión y flexión, por lo tanto son uniaxiales. La articulación interfalángica es un ejemplo de ella. Las planas permiten el movimiento deslizante entre dos superficies. El ejemplo de estas articulaciones son las intercarpeanas. El tercer tipo, trocoides. Estas semejan a un pivote, son uniaxiales. El ejemplo de esta articulación son la radiocubital proximal y distal. Las cuartas son elipsoideas o condilias, para continuar con nuestra mnemotecnia. Estas semejan dos superficies elipsoideas que se encuentran y permiten el movimiento. Un ejemplo de ellas serían la articulación de los 4 metacarpos con los 4 dedos, con las 4 falanges. De estas existe un segundo tipo, que son las bicondilias. La podemos encontrar en la rodilla, que sería la femorotibial, y también la podemos encontrar en la occipito-atlantoidea. El quinto tipo, celar. Estas son también llamadas encilla de montar. La encontramos en la articulación metacarpo-falángica del primer dedo. Y el sexto tipo, que son las más móviles. Ellas son una esfera y una concavidad receptora. Lo encontramos en la glenumeral y en la coxofemoral. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para que así no se pierdan nada de nuestro contenido. Tampoco olviden estudiar en libros para poder profundizar un poco más su conocimiento. Suscríbanse y activen la campanita aquí en YouTube y denle like a nuestro video y compartan. Hasta luego.